Gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Y ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Yo quiero invitar a usted que pueda leer la Biblia. Y leemos en el Evangelio que escribe Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Encontramos acá una historia muy pero muy linda, muy especial. Vamos a ver Marcos capítulo 5 nos muestra acá, son 3 historias, vamos a tomar una de ellas. Vamos a hablar en este momento, meditar bajo el tema la fe en medio de 2 voces. La fe en medio de 2 voces. Qué interesante es esto. Vamos a leer la palabra del Señor. Mientras la gente allá en la región de Gadara estaba rechazando y le decían a Jesús que no querían nada, vemos acá un episodio tan lindo en donde un hombre viene y busca de Dios. Así que hablamos hoy acerca de Jairo en estos minutos, pero lo enfocamos en la fe en medio de 2 voces. Esas 2 voces que escuchó Jairo para poder recibir un milagro. Así que damos gracias al Señor y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23. Marcos 5, 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora yo le invito que podamos leer, y vamos a leer el versículo 35 y 36, siempre del capítulo 5. Dice la palabra: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Yo le invito que le demos gracias al Señor. Y donde ustedes se encuentran, cierra sus ojos y juntos demos gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por esta linda oportunidad que tú nos concedes. A ti sea la honra y la gloria, el honor, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada persona, oh Dios, por cada vida está conectada, Señor, que está escuchando estos minutos. Tú conoces todo, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, pongo todo delante de ti. Gracias por hablar a nuestra vida y darnos este hermoso privilegio de poder compartir estos minutos, tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. La fe en medio de 2 voces. La fe. Es importante tener fe. En la vida necesitamos tener fe. Hay una fe natural, una fe en la cual el ser humano es creado, y viene esa fe. Es una fe en la cual ya es innata. Pero también hay una fe en la cual es necesaria, la cual opera milagros. Y esa fe es la cual necesitamos hoy en día. Ese es un regalo de Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. En la historia que ahora encontramos acá en el contexto, vemos a un hombre. Marcos lo presenta como uno de los principales de la sinagoga, es decir, del templo, el lugar donde se reunían. Lucas dice que era el principal de aquel lugar. Jairo era conocido por todos los ciudadanos. Lucas dice y agrega de que Jairo tenía una hija, pero Lucas dice que era una hija única. Es decir, era la única hija que tenía, como de 12 años.
Y esta niña, esta señorita, está muriendo, está agonizando, está en una situación difícil, podemos ver acá. Pero vemos lo que Jairo hace. Jairo viene a darse cuenta de que Jesús viene de Gadara y ha llegado a su ciudad. Vemos de que Jairo inmediatamente aprovecha aquel momento, aprovecha aquel instante para poder venir delante de Jesús. Jairo no desperdició el tiempo. Él sabía que había llegado una oportunidad. Él sabía que en Jesucristo podía encontrar esperanza. Jairo se ha dado cuenta, sin duda ha escuchado. Él sabía de que en Jesucristo podía encontrar un milagro para su hija. Y ahora Jairo viene inmediatamente y viene delante de Jesucristo. Y viene y dice la palabra de que vino delante del Señor y se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Qué importante es esto. ¿Sabe? Para poder recibir esa bendición de Dios, tenemos que reconocer de que tenemos que humillarnos. La iglesia del Señor debe aprender de que tiene que humillarse delante de Dios. ¿Sabe que hoy en día, en medio de toda esta situación de la pandemia, encontramos personas resentidas? Encontramos personas que ahora no quieren nada con Dios y dicen: no quiero nada porque me ha pasado esto, pasó lo otro, y es que Dios me ha tratado mal. Pero hay que entender de que Dios es soberano. Hay que entender de que Dios es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Y aún hoy lo que estamos viviendo, y aún hoy lo que estamos sufriendo, pero Dios no deja de ser Dios. Dios es Dios eternamente y para siempre. Alabado sea su nombre. Y Jairo, dice la palabra, de que viene y se postró a los pies de Jesús. Viene, él no viene por ser el principal de la sinagoga con un argumento religioso en el cual él le quisiera ordenar, en el cual él viene y está presentándose como alguien de importancia. No, él viene y se humilla delante de Dios, porque la palabra dice que aquel que se humilla, Dios lo enaltece, Dios lo engrandece, y esto es importante. Y dice que le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo sabía de que Jesucristo podía salvarla. Jairo se da cuenta de que en Jesucristo se encuentra la salvación. Estimado hermano, hermana, amigo, tú que estás escuchando, Jesucristo es el camino de vida eterna. Para poder llegar al Padre, dice la palabra que Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de su Hijo amado Jesucristo. Jairo se da cuenta de esto y él aprovecha. Él viene y le pide a Jesús de que vaya a su casa y que ponga las manos sobre su hija para que sea salva y para que viva, es decir, para que sane. Pero en medio de esto, en medio de la fe de este hombre, encontramos acá dos voces. Encontramos dos voces que surgen y también llegan a nuestra vida, en nuestro contexto. Hoy también, ahí están esas voces. Una de ellas, en primer lugar, es la voz humana. Es la voz del ser humano. Es la voz de los amigos. Es la voz que muchas veces alguien va a susurrar, que alguien va a expresar. Y usted puede encontrarlo en el versículo 35. Antes de esto vemos cómo el Señor se ha glorificado en aquella mujer que tocó el manto, que tocó el borde del manto, aquella mujer del flujo de sangre. Y mientras Jesús está hablando con aquella mujer y le está diciendo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él, dice el versículo 35, usted puede leerlo, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Esa es la voz de aquellos que conocían a Jairo, de aquellos que conocían la situación que Jairo está viviendo. Ahora ellos van a darle esta noticia. No eran buenas noticias, eran malas noticias las que le traían a Jairo. Era la voz humana. Estas personas van, sin duda se han dado cuenta de que Jairo está rogando, y ahora ellos se acercan y le dicen:
Jairo, tu hija ha muerto, tu hija ya no vive. Pero no solamente se quedaron ahí, sino que aún fueron más allá y vienen, por alguna razón le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Ya no lo moleste. El maestro está ocupado. El maestro ya no lo moleste, porque ya tu hija murió. Ya todo terminó, Jairo. Ya apaga las luces, desiste, ya apártate. En otras palabras, ya no hay nada que hacer. Pero Jairo sabía delante de quién estaba. Y esto es importante, ¿sabe? La voz humana ante una realidad aparente, la voz humana muchas veces te va a atacar, muchas veces te va a decir: esto no es posible, no lo vas a lograr. Ahora Jairo está siendo atacado, le están diciendo en el campo natural: ahora vemos que todo ha terminado, y todavía le están diciendo: no molestes al maestro. La voz humana ataca la fe, y siempre van a aparecer voces que van a atacar tu fe. Cuando tú te dispones a creer en algo, el enemigo muchas veces va a utilizar consciente e inconscientemente a alguna persona para hablarte, o algún medio o alguna acción para desmotivarte, para que tú ya no creas, para que tú ya no pidas, para que tú ya no quieras nada con Dios. Pero es aquí cuando nosotros tenemos que elevar la mirada a Jesucristo. La voz humana muchas veces va a traer desaliento. Y esto lo podemos ver en el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo personas fueron desalentadas. Podemos ver a un Elías, después que ha tenido aquella victoria en el Monte Carmelo, pero luego escucha aquella voz de desaliento, aquella voz de aquella mujer de Jezabel, en la cual está amenazando, en la cual está diciendo que también ha de quitarle la vida a él. Ahora vemos a Elías que va huyendo, está deprimido, está triste, está muy estresado. Hay un mal manejo del estrés en su vida, está deprimido, y lo vemos que ahora inclusive ya no quiere vivir. Está tan desalentado el profeta de Dios que ya no quiere vivir, ya no quiere continuar, y aún le dice al Señor que le quite la vida, porque no es mejor que sus padres. En otras palabras, él se está dando por vencido, porque la voz humana siempre va a atacar, y hay que tener cuidado, porque el enemigo es especialista y espera muchas veces cuando tú recibes una bendición, cuando tienes días de victoria, cuando tienes esos momentos de gozo, el enemigo muchas veces va a querer quitarte ese gozo, va a querer quitarte esa paz, va a querer quitarte esa seguridad que tienes en Cristo, y va a comenzar a maquinar, va a enviar pensamientos, va a enviar allá a tu mente, tu corazón, palabras, pensamientos que vengan para que te desmotiven, palabras que vengan para que te desanimen. Quizás ahora te encuentres desanimado, quizás ahora te sientes desmotivado, quizás has estado escuchando voces, palabras que te están diciendo: ya todo terminó, ya no hay nada que hacer, ya no se puede. Jairo estaba escuchando estas palabras. Es una voz que te acusa muchas veces, ¿sabe? Muchas veces la voz humana te va a acusar, y aún encontramos y debemos de reconocer que el único que es perfecto es Dios. Pero muchas veces la voz humana vendrá y traerá acusación, porque los seres humanos somos muchas veces prejuiciosos, y si hay algo que puede caracterizar a la humanidad, es que muchas veces somos buenos para juzgar, para señalar, pero se nos olvida muchas veces mirar nuestra vida, mirar lo interno. Y aún dentro de la iglesia del Señor encontrarán personas que son especialistas para juzgar, que son especialistas para hablar de otra persona, para juzgar a otra persona. Quizás a lo mejor está pasando un problema y ya comienzan a juzgar, comienzan a criticar, comienzan a decir esto y lo otro, cuando muchas veces podemos encontrarnos en igual o aún en peor condición que aquella persona. Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Es aquí donde la iglesia del Señor tiene que prestar atención para no caer en un error. Y usted puede encontrar acá un cuadro. Por supuesto, la gente estaba criticando, y podemos ver en Juan capítulo 8, encontramos acá este pasaje, encontramos a esta mujer en Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Por supuesto que esta mujer había dado razones suficientes para ser criticada. Dice la palabra del Señor que entonces los escribas, Juan capítulo 8 versículo 3,
Y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La voz humana muchas veces va a acusar. Muchas veces el enemigo va a usar personas para que te acusen, para que tú no sirvas a Dios, para que tú dejes de creer en Dios. Y muchas veces te va a recordar el pasado y te va a traer cosas que pasaron por allá. Pero tú debes de entender que si ya le pediste perdón al Señor, si ya el Señor ha borrado tus pecados con su sangre preciosa, entonces tú debes de tener esa paz tranquila. Y no permitas que venga el acusador. No permitas que esas voces que muchas veces pueden venir aún de la propia casa, aún de los tuyos, aún de tu familia, aún de las personas cercanas a ti, aún de algún compañero del trabajo, del estudio, muchas veces te van a acusar. El enemigo es especialista en usar personas cercanas a nosotros, cercanas a ti, que hay lazos, muchas veces ahí hay sentimientos, muchas veces esas personas, muchas veces el enemigo las va a utilizar, inconscientemente o no. Esas personas pueden estar siendo utilizadas para atacarte, para que tu fe mengue, para que tu fe disminuya. Pero qué interesante, dice la palabra, que mientras le traen a aquella mujer, que por supuesto esta mujer está haciendo cosas malas. Esta mujer la vemos acá que la encontraron en el pleno acto de adulterio, pero Jesús no la critica. Mientras todos la señalaban, mientras todos estaban diciendo lo que la ley mandaba, dice que Jesús escribía con el dedo en el suelo. Jesús no estaba ocupando el dedo para señalar. Y hay que tener mucho cuidado. También tú y yo tenemos que tener cuidado, porque muchas veces podemos estar señalando a alguien, podemos estar señalando a un miembro de la familia, a un miembro del trabajo, a algún vecino, a alguien por ahí en la calle, a alguien que tú conoces. Mucho cuidado, porque también hay que analizar cómo está nuestra vida. Hay que analizar. Jesús en este momento, Él no habla nada. Él está inclinado, dice la palabra, y escribe con el dedo en tierra. Ahí está Él, mientras todos ahora están listos para atacar, mientras todos están listos sin duda con piedras ahora para poder lanzarla a aquella mujer. Jesús se mantiene quieto. Jesús está allí, ahí está con aquella paz, esa paz que viene de lo alto, esa paz que viene, esa paz que solamente Dios la da. Alabado sea su nombre. Y Jairo lo vemos acá con esa voz humana. Vemos a Jairo acá en medio de esa voz, y está escuchando esa voz que le dice: ya no molestes al maestro, ya no, Jairo, ya todo terminó. Pero esa es la voz humana. Pero en segundo lugar, ahí está también esa fe en medio de la voz divina. La voz de Dios que cambia todo. Esa voz, Jesús cuando oyó lo que le estaban diciendo y le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Dice el versículo 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Ahí está la voz divina, ahí está la voz de Dios, del autor y consumador de la fe, que ahora te está diciendo: no temas, cree solamente. No temas, no temas, no temas, cree solamente. La voz divina te consuela. Esa voz que viene de lo alto, esa voz maravillosa es la que nos da consuelo. Esa voz es la que nos da refugio en medio de las tempestades. ¿Sabe? Dice el salmista en el Salmo capítulo 46, dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice el versículo 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. La voz divina, la voz de Dios te consuela. Mientras la voz humana te desanima, la voz de Dios te consuela. Ahora, tú necesitas ese consuelo. Ahí está la voz de Dios. Ahora, esa palabra que el Señor le dijo a Jairo también te la dice a ti: no temas,
Cree solamente, cree solamente. La voz divina te da fuerzas. Vemos a un Elías que ahora que él está atribulado, que él está deprimido, pero escucha la voz. Viene esa voz que le dice: levántate, levántate y come, porque el largo camino te resta. Ahí está esa voz que trajo, esa provisión, que trajo aliento al espíritu, el alma del profeta que estaba angustiado. Elías come y ahora fortalecido, una vez más comienza a caminar y va hasta Oreb, al monte de Dios, y sigue sirviendo, porque todavía no ha terminado el camino. Todavía hay obra por hacer en el nombre del Señor. Yo te digo: levántate, 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 levántate. La voz divina, la voz de Dios ahora te da fuerzas. La voz divina te muestra su amor, su misericordia y su perdón. Y esto es maravilloso. Mientras aquella gente, encontramos en Juan capítulo 8, estaba criticando, estaba amenazando a aquella mujer. Dice la palabra del Señor que Jesús dice, el versículo 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Luego viene un versículo tan importante y dice el versículo 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia o por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, Jesús ahora vuelve a ver y no ve a nadie, le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde está esa voz humana? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahí está la misericordia de Dios. El Señor no la condenó, pero le dijo: vete. Yo no te condeno, pero no peques más. Oh, el que pide perdón y se aparta alcanza misericordia, alcanza la benevolencia, el favor de Jehová, dice su santa y bendita palabra. Ahí está esa voz divina que te muestra perdón. Ahí está esa voz divina, esa voz que te dice: no temas. Dice la palabra que luego Jairo se va con el maestro y se van y llegan a casa y encuentran un cuadro estremecedor, la gente llorando, la gente conmocionada. Ahora viene el maestro, toma de la mano a aquella niña y le dice: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Dice que todos se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Oh, alabado sea su nombre. Ahora yo te pregunto: ¿qué voz es la que tú estás escuchando hoy? ¿Qué voz es la que se está poniendo en tu vida, en tu corazón, en tu alma? La voz humana que muchas veces te va a criticar, te va a acusar y te va a decir: no es posible, no molestes a Dios, ya no ores, no leas la Biblia, no te conectes, ya no hagas nada, apártate, apaga las luces. O esa voz que viene de lo alto, esa voz divina que trae esperanza, esperanza de vida eterna, que te dice: aquí estoy contigo. Esa voz divina que te consuela, esa voz divina que te ayuda, esa voz divina, oh, que te muestra amor, te muestra misericordia y que te muestra también el perdón de tus pecados. Ahora, si tú necesitas pedirle perdón al Señor, ahora yo te invito a que cierres tus ojos y le pidas perdón al Señor. Si necesitas reconciliarte con Él ahora, vamos a orar en este momento. Yo quiero que repitas esta oración: Señor Jesús, ahora mismo te pido perdón por todas mis faltas y todos mis pecados. Te reconozco como el único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. La fe
en medio de dos voces. Si tú tienes una necesidad ahora, vamos a orar en este momento por un milagro. Yo no sé qué es lo que tú necesitas ahora. Yo te invito ahí donde estás, levanta tus manos, cierra tus ojos, concéntrate, vamos a orar. Aquí está la presencia de Dios. Aquel día Jairo recibió ese milagro en contra de lo natural, aún en contra de la voz humana, aún cuando ya todo había terminado, pero Dios llegó a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, qué milagro es el que tú necesitas ahora mismo. Ahora vamos a orar con tus manos en alto. Padre, en el nombre de Jesús, mira esas manos. Mira, Señor, esa vida ahora obra un milagro. Opera, Señor, en lo sobrenatural. Trae un milagro, trae una sanidad ahora. En el nombre de Jesús, Señor, visita ese vientre. Hay un vientre ahora. Ahora, visítalo. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Toca ese cuerpo, toca esa vida, Señor, en el nombre de Jesús. Obra. Trae esa provisión. Mira esa necesidad. Mira esas lágrimas, Señor, que han estado ahí. Ahora trae seguridad, trae esperanza, trae paz, trae amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te doy, gracias te damos, Señor. Oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si tú has escuchado esta palabra, recuérdate que la fe mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una voz humana, pero también está la voz divina, la voz de Dios que te dice, sí se puede. Con Dios todo es posible. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Gloria al Señor. Dios bendiga tu vida y tu familia. Vamos adelante.